bienvenidos a este nuestro y tuyo podcast universitario Soy Utesa. Bienvenidos, Sherlyn y Chris Lady. Hola, así es, Darling, y muchas gracias a cada uno de ustedes por ser parte de esta nueva experiencia. Una experiencia que marca un antes y un después en la era digital. Para mí es más que un placer y un honor pertenecer a este hermoso elenco. Ay, así es, porque seguimos inmersos en la misión utesiana. Hoy en nuestra mente y corazón inicia el primer podcast universitario del país. Un servidor, Sherlyn Castillo, junto a talentos utesianos daremos cita toda la semana en nuestro nuevo espacio educativo. Gracias Dios, gracias a nuestro fundador y a toda la comunidad utesiana. Y por supuesto, a ti que eres eje transversal para nosotros. Porque tu educación continúa con nosotros. Ya está en el aire Soy Utesa. Bienvenidos. Así es, sean todos ustedes bienvenidos. Darling, cuéntenos sobre nuestra casa utesiana. Nuestra Universidad Utesa inicia sus labores formales el 12 de noviembre de 1974. Ya vamos para medio siglo, chicos. Hemos formado más de 122,000 profesionales en las diferentes áreas del saber. En aquel entonces, dirigido por nuestro fundador, Dr. Priamo Rodríguez Castillo, comenzamos con la carrera de Administración de Empresas, Contaduría Pública y Economía. Utesa se caracterizó desde sus inicios por su tendencia a la creación de extensiones bajo el nombre de recintos. Así es, Darling, y es por eso que nuestra misión es poder conectar con todo el sector educativo de la República Dominicana. Por eso contamos con este espacio y con 8 recintos a lo largo y ancho de nuestra amada Quisqueya, fundada en Santiago, señores, y desde allí, en el 1983, nuestra universidad establece su primer recinto en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, el cual hoy en día cuenta con los campus Central de Herrera, Máximo Gómez, San Carlos y Zona Oriental, y desde allí seguimos expandidos en Puerto Plata, Mao, Gaspar Hernández y Dajabón. Mi gente, esto es Utesa para el mundo. Así como dices, Sherlyn, cabe destacar que nuestros recintos de Santo Domingo actualmente están liderados por nuestra rectora, doña María Elena Cruz, nuestra vicerrectora académica, la licenciada Olga Guzmán, y el licenciado Eli Cruz, que es nuestro vicerrector administrativo. Gracias al liderazgo que tiene cada uno de ellos, se puede determinar que Utesa transforma vidas. Por eso tenemos como objetivo formar a nuestros estudiantes no solo a nivel académico, sino también a nivel personal con valores y principios que marcan sus vidas. Y es que este podcast lo hacemos para informar de una manera más amena a toda nuestra comunidad educativa, con temas de interés que van a servir al desarrollo integral de los futuros profesionales y actuales profesionales de nuestro país. Claro, Darling, es por eso que queremos que seas parte de cada episodio. Por eso nos puedes escuchar a través de las diferentes plataformas: Google Podcast, Spotify, Apple Podcast, pero también queremos que formes parte de nuestra comunidad en YouTube. Soy Utesa, así nos puedes buscar, suscríbete y tranquilito activa la campanita para que recibas todas las notificaciones de todos los videos que vamos a estar subiendo en nuestro canal de YouTube. Ojo con lo siguiente, etiquétanos @UtesaSTODGO, eso es en Instagram, y estaremos dándole report a cada una de las historias que tú subas. Y que no se nos olvide que este podcast nace por la necesidad de mantenernos comunicados con ustedes, promover la educación y para que puedas estar al tanto de todas las actividades que ocurren en nuestra alma mater. Así mismo es, Chris, así que lápiz y papel para que te asegures de hacer una cita con nosotros todos los viernes en la tarde, porque esta es la primera temporada de Soy Utesa. Tenemos episodios hechos para ti, entrevistas con entidades importantes, conversatorios con estudiantes y muchísimas cosas súper chulas que harán de este espacio tu favorito. ¡Qué gran legado nos dejó nuestro fundador, Dr. Priamo Rodríguez Castillo, que hoy, en manos de nuestro actual canciller, ingeniero Fran Rodríguez González, seguimos y seguiremos brindando educación y cerquita de ti para que llegues muchísimo más lejos? Y yo quisiera saber, ¿cuál es el próximo episodio? Bueno, señores, eso es coming soon, Darling, eso es coming soon. Así es, llegamos al final de este episodio tan especial. Es lamentable, pero continuamos con más para el próximo viernes. Ciertamente estamos enteramente complacidos de que nos hayas escuchado. La cita es el próximo viernes, así que bye.